predestinados como hijos de Dios. Somos elegidos, Del mundo fuimos extraídos, para entrar en redención. predestinados. Predestinados. Un programa donde Estudiamos profundizamos, y proclamamos la palabra de nuestro Abba Padre. también tendremos Entrevistas con invitados especiales, debates, ministración a través del canto. testimonios, Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. conducido por David Soto. y Marlene Ibarra. Hola, hola, somos Predestinados 286, hoy viernes 18 de noviembre del 2022, esperemos que se puedan conectar todos nuestros seguidores, los que nos ven viernes tras viernes, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Muy buenas noches a la Iglesia Ejército de Dios, a la pastora Ibis de Jesús. Vamos a hacer conexión. Muy buenas noches a Roar y a Bruno, bienvenidos, bendiciones. Muy buenas noches, unidos Argentina, Chile y Venezuela. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Hoy una noche muy especial para glorificar el nombre de nuestra Abba Padre, Así es. pastora Adriana de Jesús, desde Argentina. Un aplauso grande para nuestro Padre Celestial, para nuestra invitada de esta noche. Y un saludo grande para todos nuestros hermanos de Venezuela, todos los que se vayan a conectar, los que vayan a estar viendo, de Chile y de todos los países, ¿no? Así es. Así es, muy buenas noches. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos unirnos en esta plataforma Instagram, Tres Naciones, para glorificar el nombre de nuestro Abba Padre. Chile, Venezuela y Argentina, las colocamos en tu presencia, creyendo que somos tres naciones de avivamiento para la gloria de nuestro Padre Celestial, donde muchos se unirán a través de estos mensajes de la pastora Adriana de Jesús y de cada uno de nosotros, donde seremos una antorcha encendida para otras naciones, seremos pilares en el nombre poderoso de Jesucristo para glorificar el nombre de nuestro Abba Padre. Damos inicio a este hermoso tiempo agradeciéndole por esta transmisión a nuestro Padre Celestial, porque sin Él sería imposible estar conectados esta noche. Así es. Gloria a Dios. Así que hoy el tema tiene como título Levantando Mujeres con propósitos del reino de Dios. Aquí tenemos a una invitada muy especial, una mujer que Dios ha levantado, que muchos no creían en lo que Dios iba a obrar en la vida de la pastora Adriana. Más adelante vamos a estar dando un preámbulo de su vida. Yo quiero esta noche mencionar dos mujeres, las características más importantes, como es el caso de Noemí. Me llamó mucho la atención la historia de ella, todos la sabemos, pero a veces no nos detenemos a leer que las características de esas mujeres, de por qué fueron inspiración y de por qué fueron importantes para escribir y anotar esas historias en la Biblia.
Una de las características de Noemí era fortaleza, una mujer fuerte porque perdió a su esposo y después perdió a sus 2 hijos amados, quedó sola en un país que no era su nación y ella tuvo esa fortaleza que solamente venía de nuestro Padre Celestial para resistir, para aguantar el dolor, porque primero murió el esposo y luego sus 2 hijos. Fue una mujer sabia, prudente, respetuosa, porque ella aceptó de que sus 2 hijos se casaran con moabitas, con hijas que no eran de su nación, y sin embargo ella la aceptó, de tanto así de que Ruth pasó de ser yerna a ser amiga como hija. Hubo un amor fraternal. Entonces a veces hay mujeres que no respetan, no aceptan las decisiones de sus hijos y en vez de hacer una unidad en armonía, lo que hacen es separar. Y Dios no, y si vemos la historia de Ruth y de Noemí, allí Dios está dando instrucciones de cómo las mujeres deben ser madres, cómo deben ser suegras, para todo hay. O sea que tenemos que buscar y meditar y escudriñar la palabra, porque para ahí sabe cómo deben ser las mamás con sus yernas. Deben respetarla, deben amarla, porque para eso Dios permitió de que sus hijos se casaran con esa persona, su ayuda idónea. Otra cualidad de Noemí, guió a su nuera Ruth para que lograra obtener gracia y favor ante Boaz, y después de tanto sufrimiento tras la pérdida de su esposo y de sus 2 hijos, logró ser feliz al lado de Ruth y del hijo de Ruth. Ruth pasó a ser hija adoptiva de Noemí y el hijo de Ruth, el nieto. Y decían que ella era como una mamá muy feliz, agradecida a Dios por haberle permitido tener la dicha de tener un nieto, porque ella pensaba que ya no iba a poder tener el privilegio de ser abuela porque había perdido a sus 2 hijos. Y la otra mujer que quiero hacer mención de esta noche es Ruth. Fue valiente, decidida, determinada, renunció a sus dioses, a su nación, para seguir a su suegra. O sea, ella vio algo diferente en Noemí, que decidió renunciar a todo, a su vida, a su papá, a su nación, a su Dios, para recibir al Dios de Israel, al Dios verdadero, y se fue, y fue determinante. Le dijo: Noemí, yo me voy contigo, tu tierra es mi tierra, tu Dios es mi Dios. Y era necesario de que ella renunciara a eso, porque ella era la abuela del rey David, viene de allí, de ella viene la descendencia del rey David, linaje de nuestro Abba Padre, nuestro amado Jesucristo. Entonces es una historia que nos llama a reflexionar, y ellas fueron más que amigas, pasaron a ser madre e hija, y hubo un amor sincero, y así deberíamos ser todos. Unirnos en el dolor, en el sufrimiento, unirnos, amarnos, sin ver las diferencias de uno o del otro, porque todos tenemos diferencias, todos tenemos llamados diferentes, pero Dios quiere que podamos estar unidas y que podamos demostrarle a otras mujeres que todas ellas eran mujeres normales como nosotras, pero lo que le hicieron diferente es que ellas fueron más allá de lo ordinario y se convirtieron en mujeres extraordinarias para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y Él nos está levantando, tanto hombres como mujeres, a una sola voz, a predicar las buenas nuevas. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde debemos estar cada día más y más con nuestro Padre Celestial en comunión íntima, no soltarnos de la fuente que es nuestro Padre Celestial, porque
son tiempos que debemos estar firmes en Él para no caer en tantas mentiras, tantas desviaciones que tiene el enemigo con una u otra cosa para que nosotros perdamos el norte. David, ¿tienes algo que aportar por allí? Ajá. Bueno, es verdad lo que tú estabas diciendo, lo que hablaba de las suegras. Muy importante eso, que las suegras deben entender que una yerna es una hija más, es un hijo más, un yerno es un hijo más, y que comprender que si le hacen daño a esa yerna, a ese yerno, le están haciendo daño a sus propios hijos, porque es la felicidad de su hijo. Que si tú te sientes bien con tu pareja, pero hay algo que es muy, muy tremendo, pues, porque uno como hijo, si su mamá no quiere a su esposa, a uno no le, o sea, le hace daño, pues, porque uno quiere que haya esa unión entre, por decir, mi mamá y mi esposa, y no la hay, y eso es tan de comprenderlo, pues, que duele y es lo mejor. Y nosotros como hijos de Dios lo que queremos es la unión de la familia, no la desunión. Pero hay que entenderlo y hay que, uno como hijo de Dios tiene que tratar de, o sea, de ser pacificador, de darle la paz, tratar de no contar todo, porque a veces uno se pone a contarle las cosas a la mamá de uno y la mamá de uno de repente empieza a tener un cierto rencor y cierta desconfianza hacia la pareja de uno y termina uno haciendo las cosas muy mal. Eso es lo que quería aportar. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña biografía para que todos podamos conocer a profundidad de nuestra invitada muy querida de Argentina, la pastora Adriana de Jesús. Ella es Adriana Rapizarda, nacida hace 53 años en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La mayor parte de su vida hasta hoy se desarrolló en el barrio de Villaluro. Nacida en una familia humilde, perdió a su padre apenas cumplió el primer año de vida. Su madre y su abuela materna la criaron bajo los dogmas o doctrinas católicas. No obstante, no sintiéndose plena, siendo consciente que faltaba algo más en su vida espiritual, buscó a Dios en muchas religiones y creencias, pero eso cada día la hacía sentir más vacía, hasta que el Señor la halló a sus 34 años en un momento muy difícil de su vida. Y David va a terminar de contar la segunda parte de la biografía de nuestra amada. Así es. Adriana. Ella es una madre de cuatro hijos. Afortunadamente tiene 4 hijos que le están sirviendo al Señor y eso nos llena de mucha alegría, ¿verdad? Uno de sus hijos, llamado Franco, es compositor de música cristiana y es adorador. Otro de sus hijos, una hija, es adoradora y autora de alabanza llamada Ibis. Está el otro hijo que se llama Fabricio, que es predicador, y su hijo menor, que es Santino. Él está incursionando en sus primeros pasos desde la alabanza. Ella nos confiesa que ella era muy difícil en su comienzo, fue una hija muy, muy difícil, pero el padre la tuvo que llevar al desierto, a eso que nos lleva a todos. Desde allí la pudo probar su corazón y completamente lo tenía destrozado, estaba roto y sin fuerzas. Y dijo: me rindo ante ti, Señor Jesucristo, y le entregó sus cargas. A sus 46 años, siguiendo el llamado del Señor, en el patio de su casa comenzó con su iglesia llamada Ejército de Dios. Y allí fue su primera sede. Actualmente son 3 sedes. Una sede que está en Villa Devoto, otra que está en Lomas de Mirador y en Merlot, que es una provincia de Buenos Aires.
consta de esas 3 sedes, pues. Para la gloria del Señor, cada día creciendo más, sigue creciendo, sigue aumentando su cantidad de feligreses y gracias a nuestro amado Padre que siempre nos respalda, siempre está allí con nosotros, a pesar de todo. Nos abandonarán papá, mamá, familia, pero Él siempre ha estado ahí, Él nunca nos abandona. Así es. Y quiero acotar algo muy importante, de que el testimonio de Adriana de Jesús fue el que le marcó la vida de su hija Ibis, que estuvo invitada hace un mes, y eso la marcó a ella de una manera positiva, y al principio no creía, estaba confundida, pero después, gloria a Dios, pudo entender cuál era su llamado y pudo entender que realmente Dios es un Dios de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios de proveedor, porque gracias, para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, ella ha levantado a sus 4 hijos y todos sirven y adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es una bendición, porque se cumple la palabra de Deuteronomio 28, que es una mujer bendecida y sus hijos son bendecidos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y aquí Pablo dice, gloria a Dios por la pastora que el Señor nos dio. Así es, mira, aquí están parte del ministerio de la pastora apoyándola hoy en esta entrevista, porque Dios la está honrando, porque ella ha sido una mujer fuerte, una mujer valiente, luchadora, y la está honrando desde aquí, desde Venezuela, para que a través de ella muchas mujeres puedan levantarse y darse cuenta que en Cristo todo lo podemos. Él es que nos da la fortaleza para levantarnos y seguir avanzando, como lo hizo nuestra amada Adriana de Jesús. Gracias. Bueno, un saludo para todos los hermanos que se nos están uniendo, ¿sí? Un cariño muy grande y toda la bendición del Señor para ellos. Que sea de bendición, que sea para la gloria de Dios este momento. Así es. Bueno, iniciamos este tiempo conociendo a nuestra amada, que el tiempo de Dios sea perfecto y logremos en una hora conectarnos. Así será. Sí. Con el favor de Dios, si no viene la segunda parte. Así es. No me caracterizo por poder resumir, pero vamos a intentar hacerlo. Porque los pastores siempre hablamos mucho. Es un problemita. Sí. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Una de las preguntas que te queremos hacer es, ¿cómo fue ese llamado para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Bien, el llamado. Y esto está muy bueno, lo voy a contar así literal como fue, porque fui llamada cuando todavía yo no había llegado al Señor, porque como recién leían ustedes en la biografía, ¿no? Mis raíces espirituales, religiosas, para llamarlas de algún modo, ¿no? Eran de un dogma católico. Yo no adoraba al Dios vivo, verdadero, yo adoraba a un Dios que estaba en una cruz, y encima a veces ni siquiera al Cristo crucificado, a veces adoraba algo de yeso, del mismo material que estaba hecho el techo de mi casa. Bueno, yo ponía intercesores, santos intercesores, y yo encima también adoraba a una reina que de acuerdo al lugar donde supuestamente había aparecido, se llamaba. Así que yo el llamado lo tuve a los 14 años, cuando no tenía ni idea de lo que era el Dios verdadero. Yo solo no sabía de Biblia, sabía de catecismo. No sabía hablar con Dios, no sabía orar, yo sabía rezar, repetir oraciones ya hechas, ¿no? Y
Y fue a través de un sueño. A veces escucho muchos teólogos o hermanos de la fe que están como en detrimento de los sueños, y la realidad es que obviamente que la palabra de Dios está aquí escrita en las Escrituras, pero no podemos negar que Dios habla a través de los sueños. También entendemos que el maligno también habla a través de los sueños. Pero yo tenía 14 años y esto es increíble porque si ustedes me preguntan otro sueño que yo haya tenido a los 14 años, la verdad que no se los podría contar, ni siquiera, no. Pero ese me quedó marcado. Me soñé en un templo tremendamente grande, no había imágenes. Eso para mí, ¿qué tipo de templo sin imágenes? Para mí no era el concepto de una iglesia. Y estaba lleno de gente, y me acuerdo que yo oraba con las manos en alto por esa gente, y el Señor sanaba a esa gente. Un sueño muy extraño para mis 14 años. Hasta décadas después, jamás mi familia supo lo que era una iglesia cristiana, pero curiosamente, unos 10 días después de ese sueño que yo tuve, mi padrastro tiene una invitación a ir a una iglesia cristiana evangélica, y bueno, íbamos todos en familia. Bueno, yo me acuerdo que estaba ahí y veía a un pastor sobre algo que, no sé, que era como un escenario, que gritaba, que clamaba, y yo decía, encima no hay estatuas, era como medio incómodo, no entendía nada, hasta que, bueno, no sé si por la fuerza centrífuga o qué, terminé en el altar, porque al final yo decía, ¿qué eran todos estos? ¿Por qué pasan al altar? El pastor que les oraba. Y cuando yo me acerco, recuerdo que él me da una promesa, recuerdo de ese momento, lo que yo multiplicaré tus fuerzas, y me dice, el Señor hace pocos días en un sueño te mostró tu propósito. Y yo dije, oh, y ahí reparé que ese templo era no el mismo, pero tampoco tenía imágenes como el que yo había soñado, y eso no se me borró el recuerdo, pero obviamente lo pasé al olvido porque sinceramente no es que, para los que nos estén escuchando, yo soñé que estaba en un templo, que esto y que el otro, y yo me hice cristiana. No, yo nunca más volví a una iglesia cristiana. Pasaron muchos años y creo que es importante que cuente esto porque Dios no nos busca desde la perfección. Yo soy un claro ejemplo de desastre, embarrado y de haber hecho las cosas muy mal, así que no quiero pintar una imagen de que bajé de una nube, porque a veces escuchamos que se cuentan testimonios de que, a ver, sí, el Señor me sanó, el Señor esto, pero no contamos la verdad, ¿sí? Y la realidad es que yo siempre tenía un vacío terrible. Busqué a Dios de todos modos, mis hermanos. Hasta un día llegué a sacar una entrada para ir a escuchar al Dalai Lama. Recuerdo que esperé ahí horas, y yo dije, bueno, ahora el Dalai Lama va a hablar, que el Señor lo reprenda, y empezó a hablar, habló 3 horas, y yo dije, ¿y esto qué? Y me fui más vacía que antes. Y como seguía con ese vacío, yo quería encontrar a Dios porque a mí no me llenaba. Yo tenía una necesidad espiritual terrible, y era cada vez, bueno, no tuve mejor idea, hermanos, que meterme en la religión que profesaba mi abuela paterna, con la cual no tuve más contacto. Una vez que murió mi papá, de parte de la familia de mi papá, no hubo mucha atención. Y mi abuela paterna era espiritista, así que yo creo que voy a dejar hoy a más de uno, que sí, era espiritista. Así que yo también busqué a Dios en el espiritismo, y es la primera vez que lo cuento, la iglesia lo sabe, pero bueno, nunca tuve oportunidad de, si Dios me pudo rescatar a mí, puede rescatar a cualquiera. ¿Y qué logró el espiritismo? Bueno, que yo cada vez estaba más vacía, más triste, y en un momento muy difícil de mi vida, donde me vuelve a llamar el Señor, en la cinta de correr de un gimnasio. Había una profesora que siempre tenía mucha alegría,
Y ella un día me empieza a contar que ella amaba al Señor, que iba a la iglesia cristiana, que era evangélica, y yo dije, ella tiene algo diferente. Yo quiero de eso. Y ella me invitó a su iglesia. No, por eso no hay lugar que te impida que puedas predicar a Cristo y que puedas salvar un alma. Y cuando llegué a una iglesia por primera vez, dije, este pastor preparó el sermón para mí, esto es para mí. Me acuerdo que había ido maquillada, me quedé negra, el rímel, era una cosa, era tremendo porque me quebranté mal, fue algo tremendo, tremendo como todos aquellos cuando somos alcanzados así por el amor de Cristo. Y si vos crees que ahí lo abracé con todo, sí, lo abracé con todo, pero lo abracé mal porque, y esto es algo muy bueno para los cristianos bebés, los que recién están iniciando en el camino, esto hay que decírselo, no se fijen en la iglesia, porque los pastores todos tenemos defectos, porque los hermanos de la congregación todos tenemos defectos. Entonces yo empecé a mirar, porque yo empecé en la alabanza, empecé a ir a visitar enfermos, pero comencé a ver los defectos de la iglesia, los encontronazos, y me desenfoqué, porque Satanás usa eso, usa que vos, en lugar de estar fijándote para arriba, los ojos enfocados en Jesús, te empiezas a preguntar, pero el pastor, pero los hermanitos, pero ¿cómo si son cristianos de hace 20 años se matan? Bueno, si mirás eso, te vas a salir de la iglesia. Y no es así, la iglesia es para todos los pecadores, porque llegamos todos sucios, enfermos, y para que la palabra de Dios, sí, nos vaya transformando. La obra es de Dios. Así que bueno, yo, merced a que me empecé a fijar en los defectos y no en el Señor Jesucristo, me salí. Y cuando me salí, el Señor me dijo, desierto total. Entonces, y el desierto total fue que se destruyó mi familia, Dios me encontró con un divorcio a raíz de que el que era mi esposo un día me dijo que no me amaba, y ya era la infidelidad, no sé qué número, muy doloroso. Yo me sentía completamente rota. Mi hijo mayor se descarriló mucho, le gustaban mucho las salidas, se hizo muy mundano, no fue fácil. Y el último hilito del proceso fue cuando mi hijo más chico, un estudio de salud le dio muy mal. Ahí yo ya tenía 46 años y el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y ahí sí recordé el sueño y ahí sentí perfectamente porque el Señor habla. Así que me dijo, es. deja todo y seguime. Y dejé todo. Y comenzó la iglesia en el patio de mi casa, en un altar de una madera muy económica de 1 por 1, un atril, y mi mamá pensando que yo me había vuelto loca, mis hijos entraban a casa y tenían una iglesia, no entendían nada. Y bueno, y también cuando vos sentís el llamado, tenés que saber que Dios te va a apartar un montón de personas. O había amistades, gente que me amaba, supuestamente me amaban, yo era la hermana de fulana, me amaban como... Bueno, cuando tomé este camino, se apartaron como si, bueno, eso es algo que... Y hay personas que sí quedaron y que se aferraron a este camino. Así que el llamado fue así, a los 14 años a través de un sueño, y luego por un proceso total avisamos a los hermanos, no se aparten, porque la parte en la que más sufrí de mi vida hasta hoy fue cuando me aparté. Las peores cosas pasan cuando llegaste y te apartás. Porque el Señor no le queda otra por su misericordia que corregirnos, y la corrección duele, ¿sí? Amén. Así que así fue, llegué rota, con un hogar destruido, pero Él me hizo nueva, me hizo completamente nueva, y le agradezco Así al Señor. es. Dios lo que toca, Él lo transforma, Él lo hace nuevo, Él no deja nada medio, Él no hace un ser nuevo.
Y dicen por allí que en el patio conoció el verdadero amor, una de su patio pequeño pero con la enorme presencia del Señor, dicen por allí. Qué bonito que lleva allí la semilla con su personas que se reúnen con ustedes en la congregación y que puedan estar unidos, de verdad se aprecia un amor. Y bueno, pude ver que su llamado fue a temprana edad, 14 años. Le pasó algo así como a David, que fue a los 17 años, y él pasó un proceso muy largo para poder ser rey. Entonces a veces los llamados hacen desde muy temprano, pero en el tiempo determinado, y a veces es necesario pasar por esos desiertos. Decía yo la semana pasada con otra invitada de Argentina, también una pastora, que es necesario los desiertos porque allí es donde nos fortalecemos realmente en Cristo. Son dolorosos, sí, pero en Él encontramos la fortaleza para avanzar y superar todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Así es, así es. Gloria al Señor por esos desiertos en donde nos enamora. Así es. Vamos ahora con la segunda pregunta. Dice, según su experiencia vivida, ¿qué consejos le daría a las mujeres para que puedan cumplir el propósito de Dios en su vida? Bien, más que por mi experiencia, me gustaría, porque bueno, engañoso es el corazón, ¿no? Dice Jeremías, no me gustaría tanto aconsejarlo desde mi experiencia, sino desde mi experiencia y con lo bíblico. Pero yo lo definiría en algunos pasos, ¿no? Para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aquellas que nos estén escuchando, aquellos que nos estén escuchando, aquellos hermanos, lo primero, lo más importante es concebir quién sos, ¿sí? Porque tenemos un problema cuando nos creemos mucho, cuando nos creemos muy buenos, somos los mejores. Bueno, corremos grandes riesgos del lugar de vivir en propósito, de vivir en despropósito. El concebir quién es uno, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo define muy bien en Romanos 3, no hay ni uno solo justo, ¿sí? Ni judíos ni gentiles, somos todos pecadores, no hay ni uno que busque a Dios, así que lo primero que tenemos que hacer es concebir quiénes somos, porque si empezamos con, y yo tengo un gran propósito porque yo tengo un gran talento y me creo, no. Y acá vale la pena recordar al hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo era un desastre, definido desastre, pero el otro se creía que era tremendamente bueno, pero la realidad es que era un tipo egoísta, no le importaba el dolor de su padre, no le importaba que su hermano estaba extraviado, no tuvo alegría porque su hermano que estaba muerto en pecado volvió, no gozó con el gozo de su padre, así que lo primero es concebir que somos pecadores. Por eso Pablo en la carta de los Romanos nos tira, son todos pecadores. Aguantarse la definición verdadera. Y cuando uno lee a Isaías, ¿no? Ahí en Isaías 64 dice que somos como suciedad y las mejores obras de justicia nuestra, ¿no? Porque uno a veces se confunde cuando no conoce al Señor y piensa, pero yo soy bueno porque mis obras son buenas, porque soy una persona justa, yo soy una persona íntegra, pero la Biblia dice, Isaías 64:6, todas nuestras justicias, o sea, los mejores actos que humanamente puedas hacer, para Dios son como trapo de inmundicia. Suena re fuerte, pero hay que concebirlo así, porque así dice Dios, las mejores obras que vos puedas llamarte las mejores, bueno, son como trapo de inmundicia, como trapo de menstruación. Y concebir que somos de barro, que Él es el alfarero y que el vaso de barro no contiende con el alfarero, no le dice, mirá, disculpame, soy una gran vasija, me vas a usar para esto o para aquello. Entonces, cuando vos concebís quién sos, un pecador, cuando vos concebís que necesitas de Dios, cuando vos concebís que estás roto, que no sos bueno para nada, y tenemos un caso muy ejemplar en el llamado de Moisés, cuando
Moisés, a ver, pasa 40 años, sacando los primeros 3 meses, que bueno, que estuvo al borde de la muerte, que fue terrible, no sé, en una época, ¿no? Satanás estaba queriendo encargar de sacudir y sacar del mapa al que iba a libertar a Israel, sacando los primeros 3 meses, bueno, luego fue prohijado ahí por la hija de Faraón y pasó una vida faraónica, con los mejores estudios, con los mejores banquetes, y bueno, todos sabemos esa historia, la echó a perder, pero mal, por más sentimiento nacionalista que tuviera, termina matando a un egipcio, termina queriendo convertirse en líder, y un israelita le dice, ¿quién te puso por juez? ¿Qué nos vas a hacer? Lo mismo que le hiciste al egipcio. Y de toda esa cosa tremenda que él podría haber usado de otro modo, el poder que ese trono que quizás al que iba a acceder, bueno, él echó todo a perder. Y tenemos a un Moisés que pasan 40 años y nosotros lo encontramos a Moisés, dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Primero, ni siquiera tenía 40 años después, ya era un anciano, 80 años, ni siquiera tenía ovejas propias. Llevó unas ovejas a través del desierto, estaba caminando permanentemente por el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es decir, que yo no tengo ninguna duda de que Moisés se concebía como un perdedor, como un tipo que la había embarrado y que había hecho las cosas muy mal, y que todo ese sentimiento nacionalista y esas cosas que él sentía, a ver, se tuvo que huir como una rata, hizo las cosas re mal, perdió contacto con su familia, lo perdió todo, así que, ¿cómo se concebía Moisés? Como un fracasado, como una persona que había hecho las cosas muy mal. Así que para mí el primer paso es concebirte, si querés caminar con propósito, concebite primero cómo sos. No se puede empezar con una concepción de que uno es muy bueno o que uno es súper talentoso para algo. La concepción es que uno no es bueno, que uno la embarró y que uno necesita de Dios. El próximo paso es que a mí me pasó, a Moisés le pasó y a muchos más, a Josué también le pasó. Sé curioso. Donde está la luz, donde está, ahí donde está el Señor, anda a ver. Presta atención, mostrá interés, porque si no tenés curiosidad por las cosas, el Señor siempre está ahí, pero si no sentís curiosidad, yo me puedo concebir pecador, pero si yo no tengo curiosidad, yo no tengo un anhelo por ir a ver, por acercarme al que me está llamando, ¿sí? En mi caso, lo conté, Dios me dio señales, me dio sueños, me hablaba a través de situaciones, me habló a través de un desierto, y fíjate que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Así que lo tenían ahí el Señor Jesucristo, pero sabemos que la gran mayoría del pueblo judío no quiso ver la luz. Decidió por las tinieblas, no quisieron verlo, Y acá en Éxodo 3, en el versículo 2, dice, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Acá está la curiosidad, acá está como cuando vemos esa escena en donde Josué ya cruzó el Jordán, se circuncidaron todos, y ahí a punto de tomar Jericó, él ve un varón ahí con la espada desenvainada, y Josué va y se acerca. Necesitamos curiosidad, necesitamos acercarnos, ahí está la luz, pero también tenemos que nosotros acercarnos, ¿sí? No solo, sí, me concibo que soy pecador, soy un desastre, tenemos que ir hacia Él.
Fíjate que el hijo pródigo sabía todas las bondades que había en lo del padre. El padre, cuando él vuelve, ahí el padre va a recibirlo. Ahí estaba la luz de las bondades de la casa de su padre. Todo lo bueno, había pan, había provisión, ¿no? Pero él fue hacia lo del Padre. Así que tenemos que tener curiosidad, tenemos que tener pies presurosos, no para el mal, sino por ir hacia la luz, ¿sí? Hacia esa zarza que está ardiendo y que no se consume. Y el siguiente paso para mí, ¿no?, es limpiarse bien las orejas. A todos los hermanos que nos están escuchando, si no tenés hisopo, anda a comprarte ya, porque vas a necesitar hisopo, ¿sí?, para tener bien libres los conductos auditivos, espirituales, para cuando Él te llame, y además tener una voz bien modulada, que sepa clamar bien y gritar bien para contestarle. Porque en Éxodo 3:4, nosotros vemos acá, dice, viendo Jehová que Él iba a ver, se nos anticipa que en la zarza estaba el Señor, pero Moisés no lo sabía. Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces, quizá el Señor te está diciendo, Susanita, Susanita, capaz te está diciendo, Sara, Sara, Miriam, Miriam, María, María, te está diciendo hoy, Débora, Débora, ¿sí? Pero cuando escuches la voz, no le digas, ay, sorry, estoy ocupadita porque los nenes no van al colegio, no se me está complicando, que mi esposo, que no me deja, que aquello. No, cuando vos escuchás, tenés que tener el oído espiritual abierto, y cuando escuchás que el Señor te está diciendo, Claudia, Claudia, Lidia, Lidia, que te está llamando a vos, heme aquí. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí? Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Acá cuando recordamos el llamamiento de Samuel, ¿no? Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, escuchar el llamado, pero, hello, hola, Señor, aquí estoy. Porque si no, si le vamos a poner el contestador automático, no va. El siguiente paso es quítate el calzado y sé humilde. Porque cuando el Señor le dice, no te acerques, en el versículo 5, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No te podés acercar al Señor con irreverencia. El Señor exige su temor. Hay algunos que convierten el temor de Dios, esta palabra yiré, que es espanto, la suavizan, bueno, es respeto. No, es temor de Dios. Tenemos que acercarnos con un absoluto respeto. Quitarse el calzado es reconocer mi humanidad, que soy el polvo de la tierra. Santificate a través del Espíritu de Dios, a través del arrepentimiento. Yo no puedo venir así respetuosa al Señor. Ruth, que es una sombra de lo que luego iba a pasar. Noemí, que la mencionaste, ¿qué le dijo? Andá, ponete linda, lavate, ponete ungüentos y ponete linda ropa, un vestido. Bueno, nueva ropa, la nueva ropa viene por el arrepentimiento. Nosotros nos tenemos que acercar en el llamado en arrepentimiento, poniendo al Señor como Rey de nuestra vida, en rendición. Yo me rendí, y me rendí literalmente, mis hermanos, porque yo ya con mi fuerza no podía más. Entonces, quítate el calzado de tus pies, el temor de Dios, el respeto. Fíjate que en Malaquías, ¿no? Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor. A veces nosotros escuchamos, sobre todo esto es muy importante para los jóvenes, porque los jóvenes tienen el entusiasmo, tienen muchísimas cosas hermosas que el Dios va a utilizar, pero por ahí juegan con el llamado y tienen que entender que todo es un proceso.
no es que está el llamado y ya voy a una plataforma, a las naciones, porque vos fíjate algo, hermana y hermano, que los jóvenes nunca escuchan, el Señor me manda a limpiar los inodoros de la iglesia, ese llamado parece que no lo tiene ninguno, quieren las plataformas, y la realidad es que tenemos que acercarnos, sí, en arrepentimiento, porque todos decimos, creyendo en el Señor Jesucristo, sí, pero el arrepentimiento va de la mano, ¿sí? Y la santificación a través del Espíritu Santo, con ropitas nuevas, bien vestiditos de hermosura, de santidad. No porque la santidad la podamos lograr nosotros, la santidad viene por Él, por el que pagó nuestros pecados a precio de sangre. Y luego de acercarnos, para caminar con propósito, luego de acercarnos con respeto, con reverencia, con temor, con arrepentimiento, limpitos, ungidos, ¿no? En alabanza, en adoración, tenemos que romper barreras. ¿Y qué barreras? Todos tenemos un propósito y la dirección del propósito de todos es una, y proclamar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Esa es la dirección del propósito, diferentes talentos, diferentes propósitos, diferentes situaciones en las que Dios nos va a utilizar, pero con una dirección que es proclamar el evangelio y que Dios se glorifique. Nosotros estamos acá para alabarlo, para adorarlo. Pero ¿cuál es la barrera que tenemos que romper? La misma barrera que rompieron los hombres y mujeres bíblicas, que es la barrera, no me siento capaz. No, yo no puedo, no, yo no soy entendida en eso, yo soy incapaz, no puedo, ni entiendo la Biblia, no puedo, yo no puedo hacer lo que Dios me está pidiendo, nunca fui bueno para hablar, nunca fui bueno para adorar, nunca fui bueno para un instrumento, pero es que soy un desastre, ¿cómo me voy a presentar? Sí, bueno, todo eso en lo natural vale. ¿Por qué? Porque si te van a buscar como profesional, es evidente que tu capacidad y tu talento es necesario. Nadie va a ir a elegir un cirujano que en una operación claro, sin experiencia. Eso en lo natural sí. Pero el Señor elige lo vil, elige lo que no. Y el llamado obedece a la voluntad de Dios, somos llamados por gracia. Entonces, a ver, hermano, hermana que nos estás escuchando, estás sintiendo el llamado y vos decís, pero no, yo no soy capaz, yo ni loca, que no se trata de vos. Y Moisés demostró en esto que tenía este mismo problema que tenemos todos nosotros, porque en Éxodo 3:11, cuando el Señor le hace el llamamiento, le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero no se quedó ahí. Porque luego en Éxodo 4 le dice, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No me van a creer, Señor, no. Y sigue en el versículo 10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Señor, soy tartamudo. ¿Cómo a mí me vas a mandar a hablar si soy tartamudo? Soy gago. No puedo articular palabra. Y él dijo, ay, Señor, escuchate, acá ya el Señor como que se enoja. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Mira, a cualquiera menos a mí, porque yo no capacito, Señor. Bueno, no se trata de nosotros. Se trata de Él. Nunca vas a ser elegido por el Señor porque estás capacitado. No. Entonces en Éxodo 3:12 el Señor le responde, ve porque yo estaré contigo. ¿Sabes qué, Moisés? No se trata de vos, no se trata de que sos capaz. Yo ya sé que estás viejo, ya sé que la embarraste, ya sé todo lo que hiciste. Yo conozco el episodio del egipcio, sé que no ni siquiera pudiste comprarte un cordero porque estás cuidando lo de tu suegro, sé todo tu desastre, sí, sé tu desánimo, pero no se trata de vos. Yo no necesito ninguna capacidad tuya. Así que romper esa barrera me parece importantísima y a mí me valió porque yo sinceramente, mis hermanos, yo me sentí un poco como Gedeón cuando comencé, ¿no? Porque me agarró como mucho temor y dije, ay, pero no voy a ser capaz. Y entonces parecía Gedeón, el Señor, que se moje el vellón, que no se moje, estaba así. Hasta que el Señor me dijo, a ver, no se trata de vos, ¿sí? Se trata de quién soy yo. Listo.
Así que bueno, todos los que nos están escuchando tienen que saber, todos, los hermanos bebés, los nuevitos, los que recién se están acercando al Señor, que todos tenemos un propósito, todos, no hay hermano, no hay hermana que no tenga propósito. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos concebidos en los pensamientos de Dios, ¿no? Y hemos arribado a este mundo con un propósito que podemos también descartarlo. Creo que es el peor modo de cursar una vida, el no llegar al propósito. El tener la cobardía al momento de escuchar el llamado, o esta barrera, ¿no? Romper la barrera pensando que es con medios humanos, que es con inteligencia humana, que es con capacidad humana. La verdad, mis hermanos, que nunca les pase a ninguno de los que nos estén escuchando, nos vayan a escuchar, nunca les pase alejarse del propósito. Porque es igual que echar a perder una vida, porque Dios tiene planes altos, sus caminos, sus pensamientos son altos, buenos, perfectos, agradables, y no transitar en propósito es echar a perder una vida que es regalo de Dios, es don de Dios. Y luego de romper la barrera, bien, se trata de Dios, no se trata de mí. Obedece y guarda la palabra de Dios. Porque no nos olvidemos, mis hermanos, que si bien Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, desobedeció. Claro, no es para justificar, pero el pueblo de Israel era difícil, ¿no? Y ahí, danos agua, danos. Y el Señor le dijo, ve, dile a la roca. Moisés ahí, ve con Aarón, Aarón se quedó ahí con la congregación y Moisés, golpeó la roca. La roca es Cristo, y bueno, y eso le valió no entrar a la tierra prometida. Él tenía un propósito, llevarlos a la tierra prometida. Ya Israel había fallado en la incredulidad, le creyó a los espías. Por eso el Señor hace énfasis con Josué cuando le dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y algunos cuando lo leen piensan, ¡ay, Josué tenía que ser un guerrero! No, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni un poquito así. ¿Por qué? Porque yo quiero que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, escucho el llamado, le creo a Dios porque es Él, pero también tengo que obedecer y guardar su palabra. ¿Para qué? Para poder ser próspero, ser próspera en ese propósito que el Señor diseñó para mí. Así que obedece la palabra. Y luego viene la parte más linda, que es el mimo, la caricia de Dios, porque uno comienza a vivir en bendición. ¿Esto qué significa? ¿Que estamos predicando la prosperidad? De ningún modo, ¿no? De ningún modo. Porque muchas son las aflicciones del justo, y eso lo sabemos. El Señor Jesucristo nos vino a entregarnos un evangelio de prosperidad. Pero nosotros sabemos que cuando la barca se sacude, el Señor está dentro de la barca con nosotros. Nosotros sabemos que en los momentos difíciles ahí está tomándonos la mano. No temáis, yo soy. Entonces vivimos una vida de bendición, aún en los momentos más difíciles, ahí está Él, en los valles de sombra y de muerte, en todo momento ahí está. Así que esto es una vida en bendición, una vida en donde caminás con el Señor y además, sos utilizado como bendición para otros. Y esto lo vemos claramente en la vida de José. José lo que tocaba se prosperaba. ¿Por qué? Porque José tenía una relación con Dios. Incluso en la cárcel el Señor estaba ahí con José. En cada situación. Así que yo creo que estos son los pasos fundamentales, ¿no?, para una vida con propósito. Y esto de que vivimos en bendición y bendecimos,
Los creyentes lo sabemos muy bien. Cuando la gente del mundo nos escucha y dice, ¿qué es esto de bendición? Que viven bendecidos, que bendicen. Nosotros vivimos de poder en poder, de gloria en gloria. Lo sobrenatural para nosotros no es extraño, es lo cotidiano. Porque yo sé perfectamente, mis hermanos, que ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Nosotros vemos la sobrenaturalidad de Dios, la fidelidad de Dios cada día en nuestras vidas. Es maravilloso. Así que no podés, a los hermanos que nos están escuchando, no podés elegir no caminar en propósito. No podés elegir, bueno, no me atrevo a nada, el Señor me llama para tal cosa, elijo solamente la silla de la iglesia. No, porque tu propósito quizás sea alcanzar a ese hombre que tenés a tu lado, que todavía no llegó a Cristo, o a tus hijos, o a un compañero o compañera de trabajo. No podés quedarte en una versión light, en una versión tibia, porque eso no sería caminar en propósito, mis hermanos. Así es. Obediencia y, como dice la pastora Adriana de Jesús, todos tenemos propósito, pero hay un propósito macro que es llevar todo a Cristo Jesús. Es la asignación, llevar familias a Cristo, lugares a Cristo. Todo se debe sujetar a Cristo porque Él es la cabeza, Él es la autoridad puesta por Dios en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Debemos cumplir con esa asignación de reunir todo, absolutamente todo en Cristo Jesús, así como lo hizo la pastora Adriana de Jesús, con sus 4 hijos, los reunió su familia a Cristo Jesús, y todos le sirven y le adoran de acuerdo al llamado que tiene cada uno de ellos, y la mayoría son adoradores salmistas, excepto Fabricio, que es predicador, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ese el llamado lo hace el Espíritu Santo para glorificarse. Y por eso es que ella se levanta como una mujer de propósito del reino de Dios, porque ella cumplió la asignación, que es lo más difícil, uno como ministro, hacer que su familia crean en el Cristo, en el Dios que nosotros creemos, y a veces no nos entienden, nos tildan de locos, pero ella fue valiente y esforzada y logró que sus hijos se encaminaran a la verdad, y es una mujer con propósito. Ella está cumpliendo con todas esas características que mencionaba anteriormente. Entonces vamos a cortar esta transmisión para continuar con la última pregunta y la administración para todas las mujeres. Desconectamos y volvemos a conectar. Nos conectamos.